Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Todo principio tiene un fin, y ha llegado el momento. Iniciando diagnóstico de video. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Carlos Iván Cruz Estrada, yo soy el editor del equipo número 1. También voy a exponer algunos temas importantes sobre los siguientes temas que mis compañeros van a exponer. Nosotros somos el equipo número 1 de Metrología y Normalización de la carrera de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. En primera vamos a tener el tema de qué es un vernier, partes que conforman un vernier y para qué sirve un vernier, y al final vamos a tener cómo el tomar lecturas de un vernier. Posteriormente, después de presentar el vernier, nos iremos al instrumento de un micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? Partes que conforman un micrómetro. ¿Para qué sirve un micrómetro? Y cómo se toman lecturas de un micrómetro. Posteriormente, terminando ese tema, seguiremos con el comparador de carátula. Empezando por qué es un comparador de carátula, partes que conforman un comparador de carátula, para qué sirve un comparador de carátula y al final cómo se toman lecturas de un comparador de carátula. Nuestro equipo está conformado por Aguilar Clemente Víctor Javier, Alegría Escobar Sebastián, Carrillo Cruz Mónica Daniela, Chacón Montejo Emanuel, Cruz Estrada Carlos Iván y Cruz García Corina Dana Paola. Para empezar los temas, mi compañero Chacón Montejo Emanuel empezará con el tema de qué tan importante es la metrología para nosotros. Como todos sabemos, la importancia de la metrología en la actualidad en el tema de la manufactura es de suma importancia, debido a que sin ella no se podría garantizar los estándares de medidas en las piezas y pues en las grandes industrias como en la aeroespacial, en la automotriz o en la médica, por ejemplo. El requisito sin el cual no podría garantizarse la calidad, confiabilidad y predicción de las piezas de manufacturas por miles de talleres de metal mecánicos, plantas de manufactura. En estas industrias, la metrología se convierte en el proceso clave para poder llevar a prueba la objetividad y la calidad de un proceso de producto, de que dependen las mediciones confiables mediante equipos de medición, como en este caso podría ser el vernier. El vernier, o también llamado pie de rey, es un instrumento de medición principalmente de diámetros interiores, exteriores y de profundidades, utilizado mayormente en el ámbito industrial. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para poder obtener lecturas exactas de la mínima división. Un vernier está graduado en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1, las cuales las divisiones son de la escala principal y ambas escalas están marcadas en las mismas direcciones. Partes que conforman un vernier. Vernier o pie de rey. El vernier común o pie de rey tiene como rasgos principales los siguientes. Mordaza o cara fija externa. Corresponde a la pata para medir el exterior de la pieza deseada. Mordaza móvil externa, también conocida como cursor. Es la pieza de medida que se mueve en el calibrador deslizándose a lo largo de la regleta y contiene el nonio. Mordaza fija interna. Parte de la mordaza para medir interiormente la pieza deseada. También tiene una pieza móvil, que es la mordaza móvil interna. Parte de la mordaza para medir el interior de una pieza deseada
la cual se puede ajustar por medio del deslizamiento que tiene. Regleta o barra de la escala. Las medidas longitudinales del calibrador, deslizante o vernier se encuentran en la regleta de la escala, que se gradúa según el sistema que se esté utilizando. Es decir, si está bajo el sistema inglés debe ser graduado en pulgadas y si se encuentra bajo el sistema métrico en milímetros. El nonio, también conocido como escala auxiliar, permite aumentar la apreciación de la escala principal. El sistema consiste en unidades empleadas y un carro móvil con una marca o un punto de referencia indicado con un 0, que se mueve a lo largo de la regla. Se puede decir que tiene una escala menor con la cual se hacen las precisiones, ¿no? También está el impulsor, conocido como botón de deslizamiento, y permite apoyar el dedo pulgar para desplazar el cursor. Caras de medición para profundidad. Se encuentra unida al cursor y permite tomar medidas de profundidad. Al estar unida al cursor, cuando éste se mueve, éste lo hará con él, extendiéndose o haciéndose más pequeño. Tornillo de freno o de fijación. Situado en la mordaza o puntas móviles, al ser enroscado permite fijar la medida obtenida actuando sobre la lámina de ajuste. Básicamente, una vez que tienes el objeto en la posición correcta, vas a sellar la medida para que puedas empezar a leer su apreciación y que no se mueva y que no se altere. Otra de las variaciones del vernier podría ser el vernier de carátula o el vernier electrodigital. El vernier de carátula podemos ver que tiene las mismas características que un vernier normal, solo que el cursor es más grande y es reemplazado con algo parecido a un reloj, llamado carátula. Las carátulas existen con diferentes tipos de graduaciones, pero su función no se altera. En esta versión se quita por completo el nonio y se incorpora una carátula que se asemeja a un reloj antiguo. Esta modificación permite agilizar el proceso de lectura, ya que cuenta con una aguja que indica la medición, que podemos ver aquí la aguja que se puede mover alrededor de toda la carátula. Una de sus grandes desventajas es que solo podemos tener un sistema de medidas, ya sea métrico o de pulgadas. También tenemos el vernier electrodigital, donde conservan características como las mandíbulas externas e internas, la escala principal o regleta, pero tenemos este aparatito con un botón de encendido o apagado, el botón de 0, donde se reinician las medidas a 0, el botón para cambiar de sistema de unidades, que puede ser de milímetros o en inch, que es pulgada. Podemos tener la batería, que es la battery cover, que es donde se ponen las pilas o la tapa de las pilas. Y tenemos el LCD display o la pantalla de medición, que te indica la medida que se obtiene. Bueno, mi nombre es Mónica Daniela y voy a explicar el funcionamiento del vernier. El vernier se utiliza para tomar las mediciones de un objeto según sea la medida requerida, ya sea interna o externa. Se debe colocar en la mordaza correspondiente. En la parte móvil del pie de rey o vernier tiene una reglilla que son los nonios, que es la que da la precisión. Esta precisión depende del número de divisiones y la coincidencia de divisiones con la regla. Dependiendo de esto, la precisión varía de 0.25 a 0.02. Si se requiere una medida más precisa o se tiene duda del ojo humano, se puede utilizar el vernier digital, ya que marca la medida exacta sin posibilidades de errar. La función del vernier es medir con precisión. Normalmente la medición se realiza en milímetros, aunque la regla que medimos tiene una escala en centímetros y divisiones en milímetros. Normalmente tiene otra regla en el lado opuesto a la de milímetros que sirve para tener la escala en pulgadas. Se puede medir con un vernier piezas realizando las medidas interiores, exteriores o de profundidad,
pudiendo medir la profundidad por los dos extremos, ya sea por la varilla que sobresale o por el escalón que queda en la parte posterior del pie de rey, entre la parte fija y la parte móvil. Para usar el vernier en la medición externa, colocaremos el elemento y lo situaremos entre las dos mordazas, la cerraremos hasta que llegue a tope y así podemos, usando la lectura correspondiente, poder calcular la medición. En la medición interna para hacerlo tenemos que colocar el objeto que se desea medir en la parte de arriba y abrir las orejas hasta que quede en el tope y así poder calcular igual con la lectura correspondiente la medición. Y en la medición de profundidad colocaremos la varita hasta que llegue a la parte de hasta abajo, que choque con la parte de abajo del objeto que se desea medir y el borde que quede con la parte de abajo de la regla del vernier. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Sebastián Alegría Escobar. Yo les voy a explicar cómo se lee un vernier, o también conocido como calibrador pie de rey. Como podemos ver, viene en lo que viene siendo pulgadas y centímetros. Este instrumento nos sirve más que nada para medir lo que viene siendo el tamaño exterior de algún objeto, el tamaño interior de algún objeto y lo que viene siendo su profundidad. Bueno, aquí como ejemplo vamos a tomar lo que viene siendo un vaso. Vamos a leer lo que viene siendo su parte exterior primero. Aquí podemos ver cómo lo tenemos. Yo recomiendo que siempre le pongamos este segurito para que la medición no varíe o que no haya un fallo por ahí. Y ahí lo tenemos. Para empezar tenemos que ver la rayita que pone con el 0. Podemos leerlo si queremos en pulgadas, que como bien sabemos es 2.54 centímetros, o en centímetros, pero en este caso lo vamos a leer en centímetros. Aquí podemos ver que está pasando el 8 y vemos que está por ahí de 8. A ver, lo voy a acercar un poquito más a la cámara. 8. Ahí está. 8.1 y todavía no llega al 2. Y para encontrar el siguiente número podemos que son 81, y vamos a buscar la rayita que embone con la parte de arriba. Y como podemos ver, la primera rayita sí se embona, así que podemos deducir que es 81,1, que esto está en medición de milímetros. 81,1, y para convertirlo a centímetros, esto lo tenemos que dividir entre 10, lo cual pues solo se recorre y nos queda en 8.11 centímetros. Ahora vamos a medir la parte exterior, que se mide con las partes de acá arriba. Aquí tenemos el mismo vaso, y permítame colocarlo primero. Ahí está. Ya le puse su seguro y mismo caso, mismo tipo de lectura. Aquí podemos ver que el 0 embona perfectamente en lo que viene siendo el 7. Así que pues aquí no tenemos que hacer tanto logística, por así decirlo, tanto procedimiento, y queda en que por adentro mide 7 centímetros.
Y ahora, si queremos medir su profundidad, que es con este palito de acá, permítanme colocarlo primero. Ahí está. Ahí se logra ver. Ahí se logra ver. Ok, ponemos el mismo segurito para que no se nos mueva esto y que no vaya a variar ahí mucho la medición. Podemos ver que la rayita no coincide, así que aquí podemos ver que está el 7, no llega a los 5 milímetros, llega antecito, así que es 74, y vemos la rayita que embone perfectamente con la parte de arriba. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera, no es la cuarta, no es la quinta, no es la sexta, no es la séptima, la octava, la novena. La octava es la que embona bien. Así que es 74,8, y esto dividido entre 10 para que nos den el resultado en centímetros es 7.48. Y con eso pues es así como se lee este instrumento. Hay otros tipos, este es uno realmente económico, pero hay otros que ya son digitales y otros tipos. Con ese tipo de instrumentos hay que ser muy cuidadosos, ya que llegan a ser algo frágiles y se pueden descalibrar, se pueden llegar a romper o dañar alguna de sus piezas. Y de mi parte sería todo. Famoso vernier, o también llamado pie de rey. Ya vimos que de verdad tiene bastantes funciones, es un instrumento muy usado en la carrera de ingeniería mecánica. Y pues a continuación también veremos otro instrumento también muy usado dentro del ámbito de mecánica. Empezaremos con ¿qué es un micrómetro?, impartido por mi compañero Manuel Checón. El micrómetro, o también llamado tornillo de Palmer o simplemente Palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva etimológicamente de las palabras griegas micro, pequeño, y metron, medición. Su funcionamiento se basa en el tornillo micrométrico, que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango de orden de centésima o milésima de milímetro. Partes que conforman un micrómetro. Los micrómetros se pueden clasificar en dos grandes categorías, que son los micrómetros de exteriores y los micrómetros de interiores. Las partes que conforman un micrómetro de exterior. Tornillo de ajuste cero. Es un tornillo ubicado en la parte posterior del yunque. Como su nombre lo indica, sirve para corregir o ajustar el error cero del micrómetro si se encuentra algún error antes de la medición durante la prueba. Yunque. Como se mencionó anteriormente, es una pequeña parte cilíndrica estacionaria del micrómetro, ubicada en el extremo más alejado del marco C y actúa como un punto de sujeción para medir objetos, así que podemos decir que es un punto de medición y retención rígido del micrómetro. Cusillo. Una parte cilíndrica larga que se monta a través de todas las otras partes de la manga, la tuerca de bloqueo y el dedal. Es la parte movible y tiene una conexión con el trinquete. A medida que giramos el trinquete hacia la derecha o a la izquierda, el cuchillo se desliza hacia afuera o hacia adentro, para ajustarlo en comparación con el tamaño del objeto de medición. Tuerca de bloqueo. Como sabemos, los mecanismos del micrómetro se basan en las roscas de precisión del cuchillo, por lo que la parte de bloqueo funciona como una tuerca fija para este mecanismo. Al rotar la tuerca de bloqueo, podemos sellar la medición. Manga. Es la pieza cilíndrica de tipo barril que se monta en el eje y tiene la escala principal del micrómetro. Dedal. También conocido como tambor, el dedal se monta en el eje y tiene una escala grabada alrededor de su perímetro. Trinquete. Sirve para rotar el cuchillo en la dirección deseada para el proceso de medición, provisto de una acción de trinquete para evitar el apriete excesivo del micrómetro en el objeto de medición, y también asegura una fuerza de precisión igual en cada medición. Agarre moleteado.
Esta es la parte que te permite sujetar de mejor manera el micrómetro, ya que es la parte rugosa perfecta para que no se resbale nada. Escala graduada, escalanomio y escala. Es la parte numérica en donde se hacen las mediciones del objeto que se está midiendo. En esta parte se van a poner, depende si en centímetros o en sistema métrico, unidades métricas, o en unidades de pulgada, imperiales. En el caso de micrómetros interiores podemos ver que comparten bastantes características, como lo es el trinquete, el dedal, el manga, el husillo, la perilla de bloqueo, que aunque no es igual a la tuerca de bloqueo, comparten el mismo propósito, que es fijar la pieza. Podemos ver que en lugar de yunque o de marco C tiene mandíbulas, como un vernier, y que se pueden ajustar para medir la pieza. Bien, a continuación voy a explicar el funcionamiento del micrómetro. Bien, el funcionamiento de un micrómetro se basa en que si un tornillo montado en una tuerca fija se hace girar, el desplazamiento del tornillo en el sentido de su longitud es proporcional al giro de su cabeza. Por ejemplo, si el tornillo se hace girar dentro de la tuerca fija al dar una vuelta completa, el sentido de la flecha A, que es este que vemos aquí en la imagen, el tornillo avanza en el sentido de la flecha B, hacia esta dirección. Una longitud igual al paso de una rosca. Si se dan 2 vueltas, avanza una longitud igual a 2 pasos. Al hacer girar el tambor, el tornillo se enrosca o desenrosca en la tuerca fija. Y el tambor avanza y retrocede junto con el tope. Cuando los topes están en contacto, el tambor cubre completamente la regla graduada y la división 0 del tambor graduado coincide con la línea O de la regla graduada. Al irse separando los topes se va descubriendo la regla y la distancia entre ellos es igual a la medida descubierta sobre la escala fija sumando con las décimas, centésimas y milésimas indicadas en el tambor graduado, que se encuentra en coincidencia con la línea de la regla fija. Dada la gran precisión de los micrómetros, una presión excesiva sobre la pieza que se mide entre los topes puede falsear el resultado de la medición, además de ocasionar daño dentro del micrómetro. Para evitar este inconveniente, el mando del tornillo se hace por medio del tambor moleteado, el cual tiene un dispositivo limitador de presión. Este dispositivo permite obtener una presión máxima entre los topes que es imposible de sobrepasar. Bien, ahora os explicaré más o menos cómo se tendría que usar el micrómetro. Primero que nada tenemos que limpiarlo bien para asegurarnos de que no haya suciedad en las superficies, lo que permite realizar una medición más precisa. Para sostener el micrómetro, sostenga el marco por la placa resistente al calor con el pulgar y el dedo índice de su mano izquierda y pellizque el dedal entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Toma el tambor con los dedos pulgar e índice de su mano derecha. Colocamos el objeto entre el yunque y el husillo. Gire el yunquete hasta que se deslice y luego lea el valor. El valor se leerá como lo explicará mi compañero a continuación. ¿Cómo se toman las medidas de un micrómetro? Para sacar la lectura de un micrómetro, primero tenemos que fijarnos en sus partes, ¿no? Que sería el dedal movible o el tambor movible, que es este, y también tenemos el tambor fijo, que es la escala principal. El dedal fijo contiene la escala principal y el tambor móvil la escala más específica. En este caso estoy utilizando un simulador de micrómetro en centésimas de milímetro. El tambor móvil presenta, en este caso, 50 divisiones, que podemos ver aquí, es desde el 0, parte desde el 0, con 0 a 0, y se mueve para dar una vuelta hasta el 45, 5 divisiones, 5 secciones más, o 5 sumas más, y llega al 50, cuando da una vuelta entera. Podemos quedar a 0.5, ¿no? 50 divisiones. En el caso del tambor fijo,
podemos ver que se puede sacar la apreciación igual que un vernier, en el cual se toman 2 lecturas. En este caso tenemos del 0 al 5 divisiones de escala, y vemos que abajo también hay una sección secundaria, ¿no? Dicha sección secundaria sumada a la principal nos da 10. Primero vemos de aquí de 0 a 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, la principal. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 divisiones. Entonces tenemos de que al dividirlas de 5 entre las 10 nos da 0.5. Y esto a su vez se tiene que dividir entre las 50 unidades del tambor móvil, para sacar la apreciación del micrómetro. Cuando se hace la división entre los 50 nos da 0.01 milímetros. Y aquí nos lo indica, ¿no? 0.01 milímetros. Y así es como se saca la apreciación del micrómetro. Como referencia, cada vez que se da una vuelta entera del tambor móvil, llega a 0.50. A ver si lo alineo. Llega a 0.50. Lo que nos indica que, por ejemplo, de aquí a aquí, 0.50, 1, 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50 y 5. Aquí se ven. Y cuando vas a poner tu objeto de medición, digamos que queda aquí. ¿Cómo sé que es de 8.21? Vemos primero la escala principal, que vemos que pasa el 5, 6, 7, 8, no pasa otra línea más, así que sabemos que es menor que es 8.50, así que tenemos que ver nuestro dedal móvil, del cual vemos que está 20 y 21, llega al 21 con un error o una incertidumbre de 1. Llega al 21. Cuando no se ve realmente alineado, siempre tienes que tomar el de abajo y no el de arriba, porque queda muy lejos, por ejemplo, en este caso. Otro ejemplo podría ser, queda más grande, ¿no? Aquí 21.61. Vemos que pasa del 20, 21, sí pasa la medida media, así que nos da, aquí podemos ver que ya pasó, así que sería 21.50. Y ahora pues sí podemos ver nuestro dedal móvil para hacerlo más preciso, y vemos que pasa 10 y 11. Así que aparte de los 50 que ya tenemos, le sumamos los 11 que nos indica aquí, y nos da 21.61. Y así con todas las medidas, vas moviendo, vas utilizando, lo vas jugando. 10, 10.50, y aquí pues tenemos 10.52, apenas llega. Así es como se toman las medidas de un micrómetro. Esta fue nuestra explicación de un micrómetro. A continuación veremos el comparador de carátula, y empezará mi compañero Víctor Javier a explicarnos qué es un comparador de carátula y posteriormente para qué sirve, y una simulación al final. Soy Víctor Javier Aguilar Clemente. A continuación voy a hablar sobre el comparador de carátula. ¿Qué es un comparador de carátula? El comparador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo.
La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variaciones de mediciones, de ahí su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que desea comparar. Suele medir rangos de 0,25 milímetros a 300 milímetros, con resoluciones de 0,001 milímetro a 0,01 milímetro o 0,00005 a 0,001 milímetro. ¿Cómo está construido el comparador? Pues su construcción es similar a un reloj. Consta de una barra central en la que está ubicado el palpador en un extremo y en el otro posee una cremallera, así como podemos ver en la imagen. Aquí está el vástago y aquí está la cremallera. Esta, pues, al moverse hacia arriba o hacia abajo, hace que los engranes se muevan y hace que la aguja principal realice su movimiento. Existen varias formas de clasificar los comparadores de carátula, ya sea según la forma de lectura. Los comparadores de carátula se clasifican en análogos o digitales, de los cuales pues la mayoría son análogos. También según el tamaño del dial, en el cual se remite típicamente a la norma AGD. También por la precisión, el rango de medición, el número de revoluciones del dial, el estilo del dial, ya sea simétrico o continuo. También el estilo de graduación, o sea, los números positivos van en sentido horario y los números negativos van en sentido antihorario. También por el contador de revoluciones, que son los que muestran el número de revoluciones completas que ha dado la aguja principal. Aquí podemos ver un comparador de carátula digital y un comparador de carátula análogo, que pues son los más frecuentes. Y hay tipos especiales, ya sean la carátula vertical y la doble cara de lectura. Partes que conforman un comparador de carátula. Pues aquí podemos ver que consta de la punta de contacto, que es donde, pues como su nombre lo dice, hace contacto con aquello que quieras realizar la comparación. Aquí se encuentra el husillo, el cual es lo que realiza el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Cuenta con el vástago, la carátula, la cual puede realizar un movimiento. Por ejemplo, si al colocar la punta de contacto esa se mueve hacia arriba y por ejemplo la aguja principal, la cual es esta, se pone aquí en el 20, lo que podemos hacer es con la carátula mover todos los números para tener como referencia el 0. En lugar de que el 0 esté acá, lo podemos mover hacia acá y así tener de punto de referencia el 0 y empezar a ver las variaciones. Los limitadores de tolerancia, el capuchón, que es donde podemos colocarle una base, ya que al ser un instrumento de comparación necesita estar sostenido mediante una base firme. El seguro, la aguja cuentavueltas, y pues básicamente así es como está compuesto el comparador de carátula. A continuación los dejo con el siguiente compañero o compañera
continuación veremos cómo se lee un comparador de carátula. Para leer un comparador de carátula es sencillo. Primero tenemos que saber la medición de carátula secundaria y después la medición de la carátula principal. A continuación vamos a ver una pequeña simulación de cómo se va a leer el comparador de carátula. Y a continuación veremos la simulación o haremos la simulación de un comparador de carátula para poder identificar su lectura. En este caso vemos que es un comparador de 0.1 a 10 milímetros. Aquí la carátula secundaria vemos que está 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros y así consecutivamente. Aquí vemos la carátula principal y podemos comenzar con la simulación. Y en este caso la carátula lo tenemos en punto 30 milímetros. ¿Por qué? Porque no hemos pasado 1 milímetro de la carátula secundaria. Al llegar a 1 milímetro o pasado de 1 milímetro de la carátula secundaria, ya se puede tomar lectura como 1.14 milímetros, ¿no? Como podemos ver acá. Es sencillo la lectura de este comparador de carátula. Hay diferentes tipos, claro que sí, pero este es el más sencillo. Nada más se toma la lectura de la carátula secundaria y la lectura de la carátula principal. En la carátula secundaria tenemos los milímetros que han pasado. En este caso ya pasó 1 milímetro y ya pasó 14 milímetros desde el 1. Y pues esto ha sido la participación del equipo 1. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que les haya ayudado un poco para que sepan lo que es un vernier, un micrómetro y un comparador de carátula, que realmente no son instrumentos muy difíciles de usar. En las explicaciones podemos ver que les haya ayudado un poco para saber cómo leerlos, ya sea el vernier, el micrómetro y el comparador de carátula, que realmente no son tan difíciles de usar ni de leer. Muchísimas gracias por su atención y saludos.